presencia, de contar con Él para todas las cosas que le pedimos el día a día. Gracias, Padre, por ayudarnos a no decaer. Gracias, Padre, por ayudarnos a permanecer en tus caminos. Ayúdanos a entender tus mandatos, Rey. Ayúdanos a no negociarlos. Ayúdanos a ser cada día más como tú deseas que nosotros seamos, Padre. Amén. El mensaje para este día le puse el nombre de regresemos a lo esencial. Volvamos a Yahshua. Eso es lo que Él nos pide en estos tiempos, que realmente lo volteemos a mirar a Él, que regresemos a Él, porque Él nos quiere mostrarnos esa misericordia que Él tiene para cada uno de nosotros. Para esto debemos vivir con paz, con esperanza y depositar nuestra confianza solamente en el Padre, únicamente en Él. En estos tiempos que estamos viviendo se ha perdido la paz del corazón y esto tiene un significado espiritual porque esa paz, ese shalom solamente viene de esa relación íntima con el Padre. Sin duda alguna debe haber fe y esperanza en sus promesas y para eso debemos conocer, escudriñar las Sagradas Escrituras. ¿Qué quiere decir esa palabra shalom en hebreo? Esa palabra quiere decir paz, bienestar, salud, armonía, paz interior, calma y tranquilidad. En estos tiempos que estamos viviendo, lo que debemos buscar y proclamar nosotros como creyentes, nosotros que tenemos esa promesa de salvación, es dar a otros ese shalom, ¿sí? Es dar a otros esa paz, ese bienestar, armonía, esperanza, calma. Desear ese bienestar entre las personas, entre los amigos, la familia. Desear ese bienestar entre las naciones, no como lo estamos viendo actualmente, que realmente hay rumores de guerra por toda parte donde uno mira las noticias. Desear ese bienestar y unión entre el hombre, entre el hombre y el Padre Eterno, entre ese hombre que no conoce ese plan de salvación tan hermoso que nos dio Mesías, y poderlo proclamar y poderlo compartir con otros que no conocen. Podemos colocar un ejemplo, por ejemplo, podemos colocar un ejemplo cuando una persona pierde mucho dinero en un negocio, en una transacción, en algo, en lo que ha invertido, le afecta muchísimo, le duele. Y si es un caso de salud, demasiado lo afecta, peor aún, porque ya es una parte más esencial en la vida de una persona. Pero todo aquel que pierde su paz interior, esa paz que solo da Mesías, realmente lo ha perdido todo. De pronto muchos de nosotros que ya hemos vivido parte de nuestras vidas, unas veces apartados del Señor y pues ahora, gracias al Eterno, pues cerca de Él. Pero pensábamos anteriormente, equivocadamente, que una calidad de vida consistía en viajar, en tener una casa, el tener el mejor carro, el ir al mejor restaurante, buscar un buen trabajo, ir a la universidad y tener posgrados. Y uno anteriormente pensaba que eso era realmente lo esencial, que eso era tener calidad de vida. Pero si vamos a mirar, inclusive vemos muchas personas famosas
que andan en terapias psicológicas porque aún teniendo el dinero del mundo no son felices, están en droga, están en alcoholismo. También piensan que, digamos, ese estatus les permite hacer las cosas de una manera que para el mundo son tan normales. Casarse 4 veces, duró 8 meses con una persona, se divorció, se casó con otra y ahora está festejando el 5.º matrimonio, y eso lo muestran con bombos y platillos en los medios. Y desafortunadamente hasta nosotros, nuestros hijos, los niños, los siguen a estas personas cuando realmente no tienen nada realmente valioso, porque no son un tesoro, pero en lugar de mirar que realmente el tesoro lo tenemos en Mesías, ese plan de salvación que Él nos dio. Calidad de vida es tener paz y tener una armonía espiritual, ¿sí? Y esa calidad de vida enfocada correctamente como debe ser en estos tiempos, realmente solamente es el Padre Eterno. Mirar hacia arriba, realmente enfocarnos en Él, porque Él es el único que nos da ese equilibrio que tenemos entre los quehaceres, Él y los compromisos cotidianos. Y esto no lo podemos lograr si no tenemos esa relación personal y de obediencia al Eterno. Debemos tener un equilibrio, y sin Él definitivamente no lo podemos alcanzar, no lo podemos tener. Quería hablar de un poco de qué es lo que nos roba esa paz, ese shalom del que nos habla el Padre en su palabra. Inclusive Mesías tenía un dicho cuando estuvo entre nosotros, decía Shalom Aleichem, que era un saludo de él, que quería decir la paz sea con vosotros. Inclusive hay un cántico que también se llama Shalom Aleichem, y que precisamente se utiliza o se celebra en cada Shabbat. Se coloca ese tema musical, porque es recordando que la paz sea con vosotros y que esa paz solamente la da Mesías. Entonces, ¿qué nos roba esa paz? Lo escribí en 3 aspectos relevantes para mí, ojalá que para ustedes también lo sea. Uno de ellos es el pecado. Hemos perdido la conciencia con respecto al pecado y pensamos que la ira, la lujuria, la gula, la pereza, la codicia, la envidia, la ambición, los odios entre nosotros, pensamos que no son pecados. Hoy en día a lo bueno le llamamos malo y a lo malo bueno. Y hoy en día es tan fácil escuchar a una niña decir, después del 2.º aborto, decir, mami, no se preocupe, que eso hoy en día es normal, eso no pasa nada, eso me tomo este medicamento y ya salgo de eso. Y queda uno en estos tiempos, cuando uno no vivió eso, lo vivió de una manera diferente, se da uno cuenta cómo realmente se han perdido los valores. Y son todos estos que he mencionado, son graves ante los ojos del Padre, porque para Él no hay pecado grande ni pecado pequeño, todos son iguales, porque es una falta hacia Él. ¿Y por qué pasa todo esto que lo vemos como tan normal en cuanto al pecado? No hay relevancia en cuanto al pecado en estos tiempos, sencillamente porque hemos cauterizado nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestro corazón. Todos estos pecados generan en nosotros rupturas interiores
que poco a poco nos quitan la paz y nos apartan del Padre y del propósito que tiene realmente Él en la vida de cada uno de nosotros. Otro de esos aspectos que nos roba la paz es el miedo. Esos miedos que los creyentes en general, y más en estos tiempos que estamos pasando, esos miedos nos apartan del Padre, nos atemorizan, como fue lo de la pandemia, una amenaza de guerra, por ejemplo, lo que sucedió ahora con Rusia y Ucrania, una situación económica. El miedo nos afecta, con todas estas situaciones, el miedo nos afecta en la parte afectiva, porque de pronto no podemos responder con los nuestros de la manera que quisiéramos, porque esos pensamientos nos aturden. También nos afecta moralmente cuando alguien ha dicho algo mal de nosotros, cuando vemos que los valores se han perdido, cuando vemos con expectativa que espera, por lo menos en nuestro país, con estas elecciones, con el nuevo presidente. Económicamente también nos afecta cuando hay una quiebra económica, cuando hemos puesto nuestros ahorros, nuestra esperanza en ese proyecto familiar y vino esa quiebra financiera. Una muerte física, cuando perdemos a un ser amado, perdemos a un amigo, perdemos a un compañero de trabajo. Y también otro miedo que nos afecta es la muerte emocional, cuando poco a poco vamos menguando y nos vamos llenando de tristeza, de dolor, de depresión. Y en estos tiempos es como la enfermedad de ahora, que realmente esta misma incertidumbre, aunque nosotros sabemos por qué están sucediendo las cosas, pero como seres humanos pues entramos como en un conflicto entre el humano y lo espiritual. Todo esto nos sucede porque no tenemos al Señor de verdad en nuestra vida, desconocemos su palabra, desconocemos ese propósito para cada uno de nosotros, desconocemos sus promesas. Cualquiera de estos aspectos nos produce miedo, nos paralizan y nos pueden llegar a robar la paz. Otro aspecto que nos roba la paz es el sufrimiento y el dolor. Nadie quiere sufrir, pero pues nadie escapa de estas situaciones. Digamos, en lo que está pasando en Ucrania, pues realmente nadie lo esperaba. Ellos nunca pensaron que esto iba a pasar. Nunca pensamos, cuando vimos que había iniciado la pandemia, la vimos tan lejana. Ay, sí, pobrecitos, lo que está pasando. Inclusive recuerdo eso, que yo estaba alistando pues mi viaje para Colombia. Yo dije, ay, pobrecitos, que el Señor tenga piedad y misericordia de ellos. Y me fui para Colombia y a los 8 días ya nos encerraron. Y duré 3 meses, como 3 meses y medio, encerrada. Duramos pues con unos días donde compartí más realmente con mi cuñada Amanda, con Dani y Pipe, pero tuve la oportunidad de compartir con mis 2 hermanos. Pero fíjense que el propósito mío era, porque siempre que vamos pues comparto más con la familia de mi esposo, y en esa oportunidad quería ir y estarme todo ese tiempo, porque yo iba por 2 meses, iba a quedarme con mis 2 hermanas. Ellas viven fuera de Bogotá, y quería compartir con ellas porque anteriormente pues no tuve la oportunidad de hacerlo, y realmente nunca lo pude hacer, ni siquiera me vi con ellas. Fíjense cuál era el propósito del Padre, que estuve encerrada prácticamente más que todo en la casa de mi cuñada Amanda, y fíjense que fue un tiempo tan maravilloso de aprendizaje de todos ellos,
de escudriñar las escrituras. Teníamos todos los días tiempos porque nos dedicamos en familia a tener tiempo de oración. Ella nos repartía los diferentes temas, nos fortalecimos en ese tiempo y yo iba a ir en el plan de pasear, muy seguramente llevarle la palabra a ellas no conocen del Eterno realmente. No ha sido fácil para mí esa situación porque no lo han querido entender. Entonces ya sembré la semilla y entendí que el que hace la obra es el Padre, no uno. Entonces, volviendo al caso del sufrimiento y el dolor, Ucrania fue atacada por poder, violencia, produciendo angustia y desolación sin ni siquiera ellos estarlo esperando, ni siquiera expectaban esa situación y están sufriendo, han muerto muchas personas y todo esto produce dolor y sufrimiento y es otro aspecto que nos puede quitar la paz. Esto está sucediendo allá, pero muchas veces tenemos hasta guerra en nuestros propios hogares, con nuestro esposo, con nuestros hijos, y debemos acudir al Padre, entrar en ayuno, en oración, para recibir esa respuesta. ¿Cómo podemos alcanzar esa paz? Esa paz la podemos alcanzar reconociendo que esa paz es el fruto del Rúa, el mismo Rúa de Elohim, y que es un don dado por Él. Esa paz sola nos la puede dar el Padre. Si recordamos en Gálatas 5:22, Él nos regala esos dones del Espíritu, del Rúa, de Él, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Si cada uno nos analizamos y podemos mirar cómo estoy en amor, en gozo, en paz, y así sucesivamente, en bondad hacia el prójimo, mansedumbre en la casa, o gritamos, regañamos, corregimos de la manera inapropiada porque no buscamos la guía del Padre. Miremos todos esos aspectos y miremos cómo están en la vida de cada uno de nosotros. Muchas personas, creo que no en el caso de nosotros que estamos buscando al Padre, muchos dirán en el mundo, lo diría yo, hay pastas, me voy para el gimnasio a hacer ejercicio porque eso me desestresa, voy a ir a tomar terapias psicológicas porque estas me ayudan. Y es verdad, todo esto puede ayudar hasta cierto punto, pero la paz profunda y verdadera, esa que va al interior del ser humano, solo puede ser dada por el Padre a través de Mesías Yahshua, a través de su Ruach HaKodesh, y debemos estar en comunión constante con el Padre. Otro aspecto es de que la paz nace de la fe y de una profunda confianza en el Señor. Cuando batallamos solos, no tenemos el mismo resultado que cuando confiamos en el Padre. Recordemos que también en su palabra Él nos deja una promesa y dice que Él ha vencido al mundo. Y esto lo encontramos en Juan 16:33. Nos habla de esa paz, ese shalom. Él nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos en Él porque Él ha vencido el mundo. Entonces hay que meditar en esa palabra y en sus promesas. No es fácil porque actuamos en lo humano, en lo carnal, y nos sentimos desfallecer cuando tenemos problemas familiares, todos los aspectos que citábamos anteriormente. Cuando batallamos solos, no tenemos el mismo resultado que cuando confiamos en el Padre. Voy a colocar un ejemplo. José, el esposo de Miriam, de María, él tuvo que abandonar su taller, donde había estado toda la vida, inclusive Mesías estuvo ayudándole todo el tiempo ahí. Tuvo que huir a Egipto cuando comenzó la persecución
tuvo que aceptar la paternidad de Mesías cuando ni siquiera había participado en ella. Tuvo que huir cuando fue perseguido por Herodes, pero él no perdió su paz, porque la paz que él tenía estaba puesta era en Mesías. Su fe era más grande que sus miedos humanos. Recordemos eso. Nuestra fe debe ser más grande que esos miedos humanos. A eso estamos llamados, a acrecentar nuestra fe, a reafirmar esa confianza y a colocarla en quien debemos, en el Padre, no en el vecino, no en el pastor, no en el predicador, no en el jefe, no en el amigo, no en mi esposo, no es en mi esposa, no es en mi suegro, en mi suegra, en mi amigo. No, la confianza realmente debe estar puesta, mirar a lo alto, de donde viene la fuente de vida eterna. Más allá de las situaciones adversas que vivimos cada día, debemos colocar nuestra confianza en Él, que hayan rumores de guerra, conflictos, mala situación económica, un nuevo virus, nuevas luchas diarias. Entonces podemos acercarnos al Padre, que es el que nos brinda la solución. Si Él cuida, si lo dice en la palabra que Él cuida de los pájaros y de las flores, ¿cómo no va a cuidar de nosotros si somos sus hijos predilectos? Vuelvo y digo, Él no lo dijo en su palabra, yo he vencido al mundo. Entonces, en eso pensar, como dice su palabra, en eso pensar. La paz debe ser una tarea. Para alcanzar esa paz, necesita un trabajo diario en la vida de un creyente. La paz debe trabajarse y debemos ser constantes para alcanzar ese objetivo. Es un esfuerzo diario. Comencemos por casa, con el esposo, la esposa, los hijos, los hermanos, los vecinos, la familia, para lograr alcanzar esa paz interpersonal, esa paz interior, el autodominio, el sacrificio. Debemos realmente orar, porque si no, no tendremos esa paz. Y esa paz, ese shalom, es Mesías. Debemos también, para alcanzar la paz, debemos perdonarnos a nosotros mismos. Pedro fue sanado cuando negó conocer a Yahshua. Él después se arrepintió y sintió que había sido perdonado en ese momento, pero después de que Mesías resucita, Mesías lo sana de esa negación que él había tenido. Entonces, si todos nos hemos equivocado y nos debemos perdonar también para alcanzar esa paz. Fíjense que coincidencialmente, anoche en la reunión de parejas hablábamos de ese plan de vida, que realmente en donde si no hay paz, si no hay obediencia, si no hay conocimiento de la palabra, si no hay testimonio de parte de uno, si no se conocen, si no somos obedientes a esos mandamientos que el Eterno nos deja en su palabra, fallamos, claudicamos fácilmente y volteamos a mirar al mundo y nos salimos de sus caminos. Esta mañana me he permitido tomar de referencia algunos apartes de la enseñanza para dirigir una oración especial. Padre eterno de la gloria, hoy te pedimos que nos ayudes a regresar a lo esencial, Padre, a volver a ti, mirar tu rostro, hermoso Padre, hermoso Mesías. Hoy clamamos a ti, no en el ámbito material, sino en el ámbito espiritual. Sabemos que solamente en tus manos, guiados por ti, estamos seguros. Sabemos que esa armonía espiritual la alcanzamos si aprendemos a depender de ti y de tu bendita Torá. Enséñanosla, Padre,
Sigue abriendo nuestros ojos espirituales para no claudicar, para seguir en tus caminos, así lo veamos difícil, pedregoso, pero que no claudiquemos. Acrecienta nuestra fe, que no seamos tan solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Úngenos con tu Ruach HaKodesh, porque Él nos da el querer como el hacer. Entonces, úngenos con Él, Padre, que Él nos hable, nos dirija, para guiar a nuestra familia, a nuestros hijos, para llevar una palabra de aliento a otros. Ayúdanos a reconocer el Ruach del mismo Elohim, que es el único que nos puede rearguir. Ayúdanos a distinguir los dones que tenemos, porque muchos tenemos el don de palabra, otros tenemos el don de ayudar a otras personas, la facilidad de ayudar a otras personas, otros tenemos el discernimiento, otros son tantos los dones del Padre que la verdad muchos de pronto tenemos muchos y ni siquiera los distinguimos, no sabemos cuáles son. Danos esa paz interior, Padre, ese chalón. Perdónanos y permite que cada uno de nosotros nos perdonemos. Entremos cada uno de nosotros en esa intimidad con el Padre y reconozcamos esas falencias que tenemos, así sean pequeñas, así como lo mencionábamos anteriormente. Somos peleones, sembramos cizaña, sentimos odio por alguien, no expresamos amor a quien lo necesita. Son, entre comillas, pequeñeces, pero para el Padre lo representan todo. Danos esa constancia y ayúdanos a trabajar en esa paz, en ese chalón, que tú quieres que vivamos realmente eso. Y ayúdanos a trabajar esa paz, porque la verdad con tanta cosa que nos sucede a diario, pues no es tan fácil. Ayúdanos a volver a ti, porque tú eres lo verdaderamente importante. Ayúdanos a depositar la confianza en Mesías. Ayúdanos a tener calidad de vida, Padre. Escudriñemos esa calidad de vida que cada uno de nosotros tiene. Nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, inclusive lo que comemos, nuestras actitudes con el prójimo y nuestras actitudes para con nosotros mismos. Danos esa armonía espiritual para poder compartir con otros, para poder tener esa paz, ese bienestar, esa armonía, esa calma, ese regocijo. Preguntémonos, ¿realmente tenemos alguna de estas partes que conforman el shalom, la paz? ¿Tenemos bienestar? ¿Tenemos armonía? ¿Tenemos paz interior, calma? ¿Nos regocijamos? Ayúdanos a esforzarnos en lo que es verdaderamente importante, Padre. Lo verdadero importante es la salvación. Lo verdadero importante es guardar tus mandamientos. Lo verdaderamente importante es volver a ti, Padre, mirarte y decir: aquí estamos, Padre, ayúdanos a cambiar, ayúdanos a ser diferentes, ayúdanos a ser la sal y la luz del mundo. Apártanos del pecado, cubre nuestros miedos, Padre, miedo en lo laboral, miedo en lo moral, en lo económico, en la muerte, miedo en la parte espiritual, tantos miedos que tenemos, enfrentar el mundo, las situaciones, precisamente porque no vamos de tu mano. Ayúdanos, Padre Santo, a calmar el sufrimiento. Ayúdanos, Padre, a calmar el dolor y a reconocer que tú eres el camino, la verdad y la vida, Padre, que fuera de ti no somos nada ni vamos a ninguna parte. Ayúdanos a estar en obediencia, Señor, y ayúdanos a todos a reflexionar este día de Shabbat. Reflexionemos en todos estos aspectos que hemos tratado hoy, que el Mesías ha querido traernos.
ahondemos en qué estamos fallando en cuanto al pecado, qué nos quita esa paz interior, qué miedos tenemos en nuestra vida, en qué estamos fallando, qué nos falta, no solamente en el aspecto personal, sino también yendo hacia nuestra familia, yendo a nuestros amigos, yendo a la familia, yendo a los vecinos, a quienes nos conocen. Somos verdaderamente un testimonio. Cada día estamos cambiando, estamos siendo diferentes, estamos entregando lo que a ti no te agrada. Padre, confiamos en ti. Con gozo entregamos este chaval, Padre. Gracias por todo lo que hemos aprendido, lo que nos has enseñado hoy. En todas estas reuniones que tenemos, Padre, entregamos este día, este chaval. Entregamos la reunión de esta noche, Padre. Entregamos la semana completa con todas las actividades, los compromisos que tenemos, las luchas, todos los miedos, la falta de paz, de credibilidad, Padre, que a veces nos falta. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a entender esos propósitos que tú tienes para la vida de cada uno de nosotros, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Yahshua, nuestro Salvador, y entregamos este día y cumple tus propósitos en cada uno de nosotros, Padre. Amén.